¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. En las elecciones del pasado 6 de junio se convirtió, ahorita les voy a decir quién, en el primer alcalde electo abiertamente gay del municipio de Nezahualcóyotl, esto en el Estado de México, y apenas el segundo en todo el país. Esto no debería ser noticia porque todas las personas somos iguales y mi preferencia sexual no me define. Sin embargo, lo asumo como un logro que acerca más a la igualdad, a mi municipio y al país. Así lo ha declarado mi invitado el día de hoy, quien es Adolfo Cerqueda Rebollo, con quien platico y es el alcalde electo, justamente les decía, de Nezahualcóyotl. ¿Cómo estás, Adolfo? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gaby, a tus órdenes. Oye, en estas elecciones, bueno, por primera vez, y tú has estado metido en la política desde hace tiempo, los partidos políticos tuvieron que postular 3 fórmulas de candidatos LGBT+. ¿Cómo suena todo esto en medio de tu triunfo y en medio de una lucha por la igualdad, no solamente para la comunidad, sino eterna, pues, en nuestro país? Fíjate, Gaby, que en el caso de mi candidatura, he de decirte que cuando yo me inscribo, yo no entro por un tema de cuotas. O sea, es decir, yo me inscribo como, o más bien, mi candidatura se genera sin ni siquiera la estructura de los registros de las candidaturas en Morena supieran a qué grupo o colectivo yo pertenecía. He de decirte que fue mi elección determinar y así poner en los formatos que yo pertenecía a la comunidad LGBT más. Es importante resaltar que creo que estamos en un momento importante y trascendental en la política de nuestro país, porque estamos en un nuevo momento, estamos en una nueva era de hacer política, en una nueva oportunidad. Yo de repente no es que cuestione, sino simplemente quedo en la reflexión exhaustiva del por qué muchos quienes tuvieron la posibilidad de hacer este registro siguen sin poner que son parte de la comunidad, porque somos muchos. Yo soy simplemente quien de repente determinó o eligió así ponerlo de manera abierta, pero somos muchos, somos muchas y somos muchos más. Y entonces yo lo hice por esta razón de dignificar, sí, por supuesto, el que es un colectivo por el cual yo he estado luchando por los derechos humanos de la comunidad LGBT desde hace muchos años. Y no solamente por la comunidad LGBT, por personas con discapacidad, con niños con malformaciones genéticas y congénitas, con personas con problemas de adicciones. Son parte de las cosas que yo he hecho desde siempre. No es que las haga ahorita, no es Claro. que las haga por moda, no, 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 yo soy parte de una asociación civil, Gaby, que estamos por cumplir 32 años en este agosto, con trabajo intenso desde hace, insisto, muchos años, atendiendo a la población no solamente en Nezahualcóyotl, sino a una gran cantidad de personas de la zona oriente del Valle de México. Y fíjate qué importante lo que dices. Tú no llegaste para cubrir cuotas como muchas veces existe en el tema de las minorías. Hay una cuota de género que se tuvo que estipular para generar equilibrios también en la política. Y tú, sin embargo, decides llegar y, ojo, por capacidad estás ahí y justamente por ese trabajo que realizas. Sin embargo, sí tienes una huella marcada donde de alguna manera reconoces que hace falta que exista más representación, no solamente de la comunidad LGBT+, en la política, sino de todas estas minorías con las que has trabajado, ¿no? Así es, fíjate Gaby que dices una palabra que para mí es muy importante y sí quiero destacar, con las minorías. Yo desde hace mucho tiempo le he venido diciendo a las personas que dejemos de utilizar esta terminología de grupos vulnerables, Ujú. sino en efecto somos las minorías que no hemos sido visibilizadas o visibilizados pues en los distintos extractos de no solo de la política en nuestro país, sino también en la iniciativa privada. Siguen habiendo casos de Sí. discriminación, siguen habiendo casos en los que hay gente que pierde su trabajo simplemente por tener una preferencia o una identidad sexual distinta a la que Claro. para muchos pudiera pensarse normal o natural. Creo que hoy ese es un tema importante que debemos destacar. Totalmente. ¿Y cómo hablar de lo natural cuando tenemos que reconocer que lo que pesa hoy más que nunca pues son los discursos de amor de los unos por los otros? Porque si no, realmente por eso estamos como estamos. Pocos saben, y me gustaría que entráramos un poco en este tema, Adolfo, que tienes pues a tu corta edad, porque eres muy joven,
21 años de carrera política, donde pues también tú platicas en tu historia, sufriste discriminación, ataques y burla para poder estar dentro de la política realizando este trabajo. ¿Cómo viviste toda esta carrera hasta poder llegar hoy pues a ser el alcalde electo de Nezahualcóyotl? Fíjate que he de decirte, Gaby, yo desde toda la vida yo siempre tuve identificado que había cosas sí distintas en mí y además no solamente me tocó un esfuerzo doble por pertenecer a la comunidad LGBT, sino me tocó un esfuerzo triple, ya que también he venido yo luchando sobre este bullying o discriminación que genera. Fíjate que yo tengo síndrome de Tourette. Y entonces esto también es otro factor en el cual también siempre hemos estado involucrados difundiendo qué es lo que significa tener síndrome de Tourette, porque hay efectos que son muy fuertes, hay efectos colaterales con las familias, con la sociedad. El bullying en una primaria, en una secundaria, en una escuela de nivel medio superior, incluso en las universidades, es complicado porque siempre hay que estar luchando muchísimo más allá por buscar el respeto desde lo que hacemos, desde nuestro profesionalismo, Así es. desde hacernos destacar por nuestro trabajo, por quienes somos, porque somos siempre, buscamos destacar y es un doble, triple ataque, insisto, el que se vive. En mi campaña debo decirte que sí, este factor fue un tema que desafortunadamente no debió haber sido así. Lo siguieron utilizando como una bandera en mi campaña, una bandera a los equipos adversarios, diciéndole a la gente que si votaban por mí seguramente era porque yo iba a ser la perversión de toda la ciudad. Y entonces creo que lo que hace falta es nivel de conciencia para poder trascender en estos temas. Educación, Claro. educación es lo importante. Ya dejemos de cultura, es educación, porque incluso seguimos teniendo muchos casos de personas, chicas, chicos que son discriminados, violentados, violentadas por de repente decir en sus casas que tienen una preferencia o una identidad de género distinta y esto también sigue generando violencia. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, recuérdanos, antes de salir a la pausa, qué es el síndrome de Tourette para todas aquellas personas que nos están viendo y que no están familiarizadas en este contexto de lo que tuviste que vivir pues para llegar hoy a ser el alcalde electo de Nezahualcóyotl. Insistimos, por tu capacidad, por tu trabajo y no ni por tu vida íntima ni tu preferencia sexual. Es correcto. Pues fíjense que el síndrome de Tourette es aquellos movimientos involuntarios, no solamente físicos, sino a veces fónicos, que se tienen, son los llamados tics nerviosos, algunos en diferentes intensidades, algunos son mucho más disminuidos, algunos son muchísimo más marcados. Debo decirte que es un síndrome que no tiene cura, hay un gen que está predispuesto, es hereditario, también debo destacar, y esto es muy difícil porque a veces no saben los papás lo que ocurre con sus hijos. En mi caso se me manifestó a los 7 años y entonces era complejo porque hay que identificar qué pasa con nuestros hijos y saber a dónde llevarles, a dónde canalizarles. Un psicólogo no cura, no da seguimiento, no puede identificar un diagnóstico de síndrome de Tourette. Totalmente. ¿Qué te parece si regresamos después de esta pausa y seguimos platicando un poco de quién eres, Adolfo? Porque creo que has llegado por mucho mérito, pero incluso esta campaña y esta guerra sucia, por ahí se comentó, tienes, entiendo, un hijo o una hija, ¿no? Y Sí, por sí, sí, así ahí es. a la gente le brincaba un poco, ¿no? Todo este juego que podían llevar a lo mejor tus oponentes al terreno político y a veces hasta lastimarnos personalmente. ¿Te parece si lo platicamos después de la pausa? Es correcto. Volvemos, hacemos una pausa. Estoy platicando con Adolfo Cerqueda, el presidente municipal electo de Nezahualcóyotl. Estoy platicando para esta mesa de debate 22 con Adolfo Cerqueda, el presidente municipal electo de Nezahualcóyotl. Vaya, que tiene una carrera política interesante, pero sobre todo el cómo, el por qué llegó, también vale la pena platicarlo. Adolfo, entiendo que en la guerra sucia, como dicen, todo se vale. Sin embargo, tu situación como miembro de la comunidad LGBT+, incluso el tener un hijo,
jugó muchas veces en esta campaña sucia, en este juego perverso que a veces se da en la política. ¿Cómo te libraste de eso para poder concentrarte en lo verdaderamente importante? Fíjate que había muchas personas que me decían que si no sentía nada, que si no sentía feo, que si no me sentía lastimado, por supuesto, no solamente te sientes lastimado, te sientes vulnerado. Y ¿sabes por qué, Gaby? Porque da mucha tristeza que a estas alturas del siglo XXI haya personas incluso, independientemente de sus creencias religiosas, de su ideología, que estemos generando discurso de odio. Debo decirte que una gran parte de mi campaña, lo que hicieron mis adversarios, fue generar videos al respecto de mí, de mi vida privada, por supuesto. Debo decirte que yo desde hace muchos años también, no solamente soy promovente del arte, de la cultura del deporte, sino sigo haciendo actividad artística. Y entonces, de repente utilizaron muchas imágenes en donde yo aparezco con vestuario poco, mucho, como sea, con brillos, sin brillos, con tacones, sin tacones, y esto era lo que utilizaban, y fíjate que de manera muy dolosa, porque incluso vulneraban la imagen de mi hijo, y la verdad es que yo siempre he dicho que yo sé cómo defenderme y conmigo puedo refutar lo que desde el nivel de conciencia pueda yo hacer, pero no así con menores de edad. Creo que fue Totalmente. una campaña muy baja, fue algo que tocó cualquier límite que no tenía que haberse dado, insisto, y más a estas alturas, en los discursos que de repente algunos de mis adversarios daban de manera pública, decían que, o le decían a la gente que cómo iban a votar por aquel de dudosa reputación. Yo lo único que he venido haciendo es trabajando, es trabajar, es ser jefe de familia, es estar al pendiente de mi trabajo, estar al pendiente de mi hijo, estar al pendiente de todo lo que tiene que ver con estar al servicio y no de ahora, como bien lo decías ya, desde hace muchísimos años, no solamente por el trabajo que tenemos por parte de la familia desde hace ya casi pues más de 30 años, sino también por este trabajo que he venido desempeñando en la administración pública municipal. Fue una campaña gravosa, hice lo necesario ante las instancias electorales. Sin embargo, seguimos en espera de las respuestas porque hay delitos que hoy día tenemos esta posibilidad de que se sigan por oficio, que tienen que ver, ya deja tú de la agresión que se da por violencia de género, sino por vulnerar la integridad, no solamente, insisto, de tu servidor, sino de mi De un hijo, que es menor. un menor. Por supuesto, tú has dicho en muchas ocasiones que tu hijo es el motor que te impulsa para hacer las cosas. Hay que decir, y como bien lo apuntabas, que no solamente eres político, que también eres un amante, como bien lo decías, del arte, eres activista, eres bailarín de danza, participas en el teatro, en el canto. ¿Cómo todas estas actividades te fortalecieron en todo este proceso? Porque de alguna manera, pues Adolfo Cerqueda no es solamente aquel que vemos en campaña, sino bueno, hay mucho más detrás que ha construido lo que hoy eres en día y lo que puedes ofrecer con ese trabajo para el municipio. Sí, así es. Fíjate que creo que tener esta posibilidad de conjugar la sinergia, no solamente dedicarme a este arte de la política, al servicio público, sino también de hacer difusión artístico, cultural, deportiva, yo creo que sí nos pone en un escenario distinto en lo que tenemos que hacer, porque hoy lo que necesitamos mucho precisamente es eso, culturalizar aquellos sectores de la sociedad que por alguna razón no han tenido esta posibilidad de vivenciar algo que les emocione por situaciones sociales, familiares, económicas, y yo creo que eso es la parte fundamental, que podemos estar en esta condición de culturalizar, de llevar expresiones de arte, de cultura, deporte, que incluso nos ayuden en muchas zonas conflictivas a disminuir al cierto tipo de delitos. Está comprobado que el hacer deporte en aquellos barrios más bravos, en Nueva York, en Estados Unidos, en otros países, pues ayuda no solamente a la gente a meterse en una sinergia diferente y positiva, sino pues a reconstruir el tejido social, que eso es muy importante. Ahora, me parece que también es importante platicar, Adolfo, cómo pues pertenecer a la comunidad LGBT+ no fue
tu bandera en la campaña, ¿no? Que muchos dirían, ay, bueno, con esta bandera tuvo un apoyo de un lobby importante. No, tú crees que las etiquetas no existen, tú crees en la inclusión. Y cuando te pregunto esto es, bueno, vas a gobernar a uno de los municipios más pobres del Estado de México, pero aparte, pues muy diverso, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Porque vas a gobernar para todos. Hay quien pensaría, bueno, va a poner sobre la mesa primero los temas de la comunidad. No, tú has dicho que vas parejo para todos. Sí, yo creo que hoy tenemos la responsabilidad de ser un gobierno para todas y para todos de manera incluyente, todas, todos, todes. Debo decir de manera triste que la inclusión, creo que lo que existe está muy disminuido. Creo que hoy estamos en esta posibilidad de generar un proyecto de gobierno inclusivo, pero no solamente tiene que ver con qué cantidad de mujeres, qué cantidad de hombres, qué cantidad de mujeres de la comunidad LGBT, hombres de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, y así pudiera enumerarte más. ¿De qué manera logramos no solamente ser incluidos, sino ser visibilizadas, visibilizados? Es distinto, ¿eh? Es distinto nada más poner esta posibilidad de decir, ah, bueno, sí, ya están incluidas, incluidos, más bien de qué manera visibilizamos el que realmente su trabajo es trabajo también de personas con talento que están día a día esforzándose también para buscar trascender. Yo creo que esto es importante y es una de las grandes metas y retos que tenemos para este periodo de gobierno. Pues enhorabuena, vamos a hacer una nueva pausa, si me lo permites, por favor, Adolfo. Quiero regresar con este tema porque lograste ganar en un municipio que es nada amigable con los homosexuales, con la gente de la comunidad LGBT+. Uf, me imagino que el proceso ahora tiene muchísimo más significado. ¿Te parece si me lo platicas después de la pausa? Claro. Gracias, Adolfo. Hacemos una pausa. Ya volvemos, están en la mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Ya regresamos. Estoy platicando con el alcalde electo de Netzahualcóyotl, Adolfo Cerquera, y decíamos antes de salir a la pausa, Adolfo, que lograste ganar en un municipio nada amigable con los homosexuales, con la gente pues de la comunidad LGBT+. ¿Cómo se dio esto? Porque, a ver, desde chico yo creo que viviste en un espacio en el que la confrontación por estos temas era pues de miedo, ¿no? Desde aceptarlo hasta vivirlo. Fíjate, Gaby, que somos un municipio que a pesar de que podrá tener todas sus excepciones en el tema de desarrollo o nivel de conciencia civil, quiero decir que hay una gran cantidad de personas de la comunidad LGBT. Incluso debo decirte que Nezahualcóyotl cuenta con con el lugar que ha sobrevivido. Fíjate, en Neza se encuentra un lugar icónico que se llama Spartacus. Inició siendo un bar que era el único lugar que desde los 80 podía dar albergue a estas personas que podían o querían sentirse libres desde su libertad, bailar, cantar sin que nadie los enjuiciara. Y se encuentra en esa, el único en América que ha sobrevivido más de 36 años. Y se Wow. encuentra en Nezahualcóyotl. Y es un lugar icónico, fíjate. Y además todo el mundo lo conoce, todo el mundo identifica. Y lo mismo llega a este lugar gente de Francia, Alemania, Japón, Brasil, Argentina, de todos lados. Es lo que te iba a decir, Y muchos lo conocen aunque lo nieguen, pues, ¿no? sí, muchos lo conocen, aunque de repente no quieren decir que algún día han ido a ver un bonito show cabaret de tipo, yo digo Las Vegas, un show muy bonito de travesti Sí. a este lugar. Entonces, debo decirte, tenemos este lugar que es icónico, pero además tenemos una gran cantidad de personas, insisto, en la comunidad LGBT, personas de la comunidad trans, y que precisamente como tú bien dices, estamos en un municipio en el que todavía tenemos que avanzar muchísimo en esta defensa y en esta equidad. Somos un municipio que no cuenta con una fiscalía para atender delitos en relación a género. Y ya no solamente radica en atender a mujeres, sino atender a niñas, niños violentados o vulnerados, o incluso adultos mayores. Aquí si se comete algún delito, hay que ir a hacer la denuncia o ratificar la denuncia, si bien nos va en el municipio de Chimalhuacán y si no en Amecameca.
Qué No hay terrible. una fiscalía en Nezahualcóyotl y esa es una gran deuda que hemos venido nosotros solicitándole al gobierno del Estado de México. Y fíjate, ujú, sí, 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 adelante. Por ende, al no tener una fiscalía que brinde esta posibilidad de atención, me ha tocado durante hace muchos años poder acompañar a personas que han sido vulneradas. En algún momento, te platico muy rápido, llegó un ministerio público con una chica trans que había sido robada por su pareja y el ministerio público le dice, pues es que ¿para qué te andas portando mal? A los 3 meses fue asesinada, fue una chica trans, una de las estadísticas que tuvimos, fue asesinada por la misma pareja, nunca hubo una orden de restricción, nunca hubo nada por el simple hecho de ser una persona trans y que porque seguramente se estaba portando mal. Yo creo que hoy nos falta sensibilizar a los Ministerio Público, nos falta capacitar en derechos humanos, no solamente a quienes atienden en algunas dependencias de gobierno, sino quienes se encargan de esta labor de hacer ejercer la justicia, que también estamos en un tema, yo creo que tan difícil, porque si bien lo sabes, todos los casos que se llevan por delitos los lleva la Fiscalía del Estado de México. El gobierno municipal no tiene facultades para poder atender este tipo de casos. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Oye, qué terrible. Y justamente mi siguiente pregunta era, bueno, ¿cuáles son los retos principales, no nada más de la comunidad que enfrenta el municipio de Nezahualcóyotl? Yo creo que empezaste diciéndolo muy bien, ¿no? De entrada, recuerdo historias de, hablemos de otra minoría o de otro grupo, como tú dices, vulnerable, como se le llama, que son las mujeres, ¿no? Que llegas al Ministerio Público después de que el esposo te golpeó y te dicen, bueno, señora, pues, ¿qué hizo, no? Y entonces ahí está la doble victimización. ¿Qué otros retos se enfrentan que quieres entrarle de lleno una vez que asumas el cargo? Mira, Gaby, yo he venido diciendo que el primer año vamos a estar enfocados, por supuesto, a dignificar todo el trabajo que ha venido haciendo la Policía Municipal. En esa se cuenta con el modelo de policía vecinal de proximidad, que ha sido reconocido no solamente en nuestro país, sino en otros países. Entonces, pero también hay cosas que tenemos que ajustar, tenemos que capacitar en derechos humanos, en nuevas masculinidades, y precisamente para no tener estos temas de abuso de autoridad, incluso también delitos que de repente las autoridades cometan por abuso en este tema de no distinguir o no saber distinguir el tema de la equidad de género. Por otro lado, hay muchos delitos que seguir abatiendo. Para eso, bueno, pues tendremos que hacer tendremos que dar grandes pasos de manera fundamental con la policía para poder generar que la ciudadanía recupere la confianza en su policía. Por otro lado, yo he venido diciendo que el primer año va a estar enfocado en lograr contar con nuestro albergue temporal para mujeres sobrevivientes de violencia, y así como tendremos que estar buscando la gestoría para pues contar con presupuesto para la sustitución de la infraestructura hidráulica. En esa, cuando llueve se nos inunda y en tiempos de calor nos falta el agua. Sí, sí, Tenemos sí. una infraestructura hidráulica más de 1,200 kilómetros, en la mayoría obsoletos. Si bien es cierto, se ha venido avanzando con la sustitución, pero bueno, pues esta sustitución no asciende, o más bien no sobrepasa ni siquiera el 15%. Entonces, es importante tener este caso muy, muy claro. Culturalizar arte, deporte en todos los rincones de nuestro municipio va a ser una tarea fundamental, y vamos a tener nuestro Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad porque también nos hace muchísima falta. De eso, entre muchas cosas más que estaremos haciendo con mucha pasión, con mucho compromiso, con mucho ímpetu. No va a haber presupuesto que nos alcance, pero tendremos que ver cómo Seguro. lo hacemos, tendremos que buscar y tocar puertas. Seguro. Y nada más para concluir, nos queda un minuto. Has hablado de proponer una doble alerta de género. ¿A qué te refieres con esto para el municipio? Mira, más bien, en esa ya hay una doble alerta de género, una Sí, que sí, tiene que sí. ver con feminicidio y otra que tiene que ver con desaparición. Y específicamente es en colonias que son focos rojos, en donde no solamente tenemos feminicidio, sino también tenemos violencia, sino también tenemos problemas de adicciones, familias disfuncionales, mucha Muy gente bien. que de repente lo único que ha conocido es el tema de estar en la calle. Hay que llevarles opciones diversas para que Claro. puedan apasionarse, conocer aquello que no conocen. Adolfo, pues muchísimas gracias. El tiempo siempre es poco. Te agradezco mucho la conversación. Te invito a que pronto, no me vayas a plantar, Y vengas al Gaby, estudio para ver cómo va todo este tema, porque aparte te veo súper voy a activo en estar. redes sociales, innovando, buscando, y creo que eres de esa
esa nueva como era de políticos jóvenes que buscan hacer las cosas de manera diferente, no importando la preferencia o nuestras preferencias sexuales, y eso es lo más importante, trabajar por y para la gente. No importando preferencias, no importando colores, no importando partidos, sino simplemente estar al servicio, que es para lo que nacimos. Bueno, pues que así sea, éxito, estamos en contacto. Adolfo Cerqueda, muchísimas gracias por la conversación. Gracias, pronto nos vemos en el estudio. Bueno, que así sea. Gracias, por supuesto, a todo el público que siempre nos hace el favor de sintonizarnos en Debate 22. Yo soy Gaby Tlaseca, llevo la mesa de los martes y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema interesante sobre esta mesa. Buenas noches.